Buenos días, estimados hermanos. Hoy día vamos a tratar el capítulo número 15. Vamos a ver el tema central del capítulo 15, que es el Concilio de Jerusalén. Pero antes vamos a orar. Amado Dios, una vez más estamos delante de su presencia, Señor, para darle gracias en primer lugar porque usted nos ha dado la salvación preciosa a cada uno de nosotros, porque nos da la salud, la vida y nos ha permitido ser escogidos por su santa y divina voluntad. Para darle gracias, Señor, porque podemos tener su palabra para leerla, para estudiarla y porque podemos diariamente también comunicarnos con usted. Le agradecemos, Señor, por toda su maravillosa obra, Señor, de la salvación, porque usted nos ha libertado de la condenación eterna. Señor, le agradecemos, Señor, porque podemos a través de estos medios llegar con su palabra a los hogares de nuestros hermanos. Bendígale grandemente a cada uno de ellos, Señor, como también le ruego que bendiga a los que están delicados de salud, Señor, como nuestro hermano Edgardo y otros más, Señor, que no recuerdo en este momento. Ruego también, Señor, que me ayude a mí, Señor, a entregar este tema, Señor, y que todo lo que se haga sea para honrar y glorificar su nombre. Se lo agradezco todo por los méritos preciosos de su Hijo Jesús. Amén. Bien, entonces vamos a hablar de este capítulo 15 del libro de los Hechos. El tema central, como dije, está relacionado con el Concilio de Jerusalén. Pero antes debemos saber cuándo se realizó este concilio. Se dice que aproximadamente fue en el año 50 después de nuestro Señor Jesucristo, en Jerusalén. ¿Pero qué es un concilio? Yo sé que la mayoría de ustedes saben lo que es un concilio, pero es bueno recordarlo. Es una reunión o asamblea con un objetivo o varios objetivos a tratar en esta reunión. Este puede ser, en el caso, sobre tratar un tema sobre la evangelización, cómo hacer una buena evangelización, cómo llegar a los hogares, etcétera, etcétera. Pero también se tratan casos de disciplina o temas doctrinales. En este caso había un problema doctrinal en el Concilio de Jerusalén. ¿Quiénes componen un concilio? En Jerusalén fueron los apóstoles y los ancianos. Hoy en día son autoridades religiosas, algo así como es el presbiterio nuestro, ¿verdad? Donde están los pastores, los ancianos, licenciados, estudiantes del seminario y evangelistas locales. El término concilio viene de la palabra latina concilium. Entonces, un concilio es una reunión o una asamblea donde se reúnen para tratar temas importantes sobre la iglesia, ¿ya? Pero vamos a ir al capítulo 15 y al verso 1, que dice lo siguiente. Dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Una situación muy compleja, ¿ya? Falsos maestros estaban enseñando a los hermanos en la iglesia, a los gentiles convertidos, que si no cumplían con el rito de la ley mosaica, no podían ser salvos. Dícese que eran falsos maestros, como los que están en la iglesia de Corintio, como los que estaban, perdón, en la iglesia de Corintio, en Gálatas, y también los que encontramos en el capítulo 2 de Apocalipsis, donde nos habla de los llamados Nicolaitas. Veamos lo que nos dice Apocalipsis 2.2. Vamos al último libro de las Sagradas Escrituras y vamos a encontrar en Apocalipsis 2.2 lo siguiente. Dice primero, yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia, y que no puedes sufrir los malos, y has aprobado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ahí tenemos falsos maestros, ¿verdad? Que entregaban una doctrina sin base, una doctrina falsa.
como muchos de los que existen hoy día, y de que son lobos con piel de oveja. Pero también en el mismo Apocalipsis 2.14 encontramos lo siguiente. Pero aquí anteriormente hablaba de la iglesia de Éfeso. Aquí está hablando a la iglesia de Pérgamo. El versículo 14 dice lo siguiente. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tú tienes ahí los que tienen la doctrina de Balaán, el cual enseñaba a Balac poner escándalo delante de los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ahí el capítulo y el versículo 15. Así también tú tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, los cuales yo aborrezco. Los nicolaitas eran falsos maestros que practicaban diferentes tipos de inmoralidades, enseñaban una doctrina errónea, y esos nicolaitas eran un grupo de hombres que estaba contra las Sagradas Escrituras, que era contra Dios. Sin embargo, estos falsos maestros los encontramos a través de toda la palabra del Señor. Y hoy en día yo creo que también existen mucho en las iglesias gente que se proclama ser maestro, pero en el fondo no son hombres con la doctrina verdadera de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 3 del capítulo 15, 3 y 4 dice lo siguiente. Versículos 3 y 4. Ellos pues, habiendo sido acompañados de la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y daban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos de la iglesia y de los apóstoles y de los ancianos, y refirieron a todas las cosas que Dios había hecho con ellos. En el fondo lo que están haciendo, ellos están entregando un informe al concilio de Jerusalén. Un informe de la gran cantidad de gente que se había convertido. Cuando dice que pasaron por Fenicia y Samaria, y habían muchas personas que se habían convertido al Evangelio. Ellos estaban entregando este informe a los hermanos en Jerusalén. Pero tenemos que esta controversia de que los falsos maestros enseñaban que para ser salvo, los gentiles de igual forma debían cumplir con el rito de ser circuncidados. Esto ya no podía ser. Cristo había terminado con eso en la cruz. Cristo había recibido los pecados de cada uno de nosotros, lo había cargado en la cruz. Por lo tanto, por la gracia de Dios, solamente hoy somos salvos. Vamos a ver lo que responde el apóstol Pedro a la iglesia de Jerusalén. Leamos lo que dice del versículo 6 al 12. Versículo 6 al 12. Esto es el concilio de Jerusalén. Y se juntaron los apóstoles y los ancianos para conocer de este negocio. Habiendo habido grande contienda, levantóse Pedro, les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándole el Espíritu Santo también como a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando con la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar?
Antes, por la gracia del Señor Jesucristo, por la gracia del Señor Jesús, creemos que seremos salvos, como también ellos. No había ninguna necesidad de seguir cumpliendo esta ley mosaica, porque como dije anteriormente, a través del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, somos salvos. A través de este gran sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros, nosotros poseemos y tenemos la vida eterna. Estos falsos maestros insistían en que se debía circuncidar. Por lo tanto, Pedro aclara a la iglesia en el concilio que esto no podía ser, porque Cristo ya había cumplido. Pero en esos momentos también se dice que se levanta el apóstol Santiago o Jacobo y ayuda a Pedro ayuda a Pedro a que lo que él había dicho era lo que se tenía que hacer, era la verdad. Cristo había pagado por cada uno de nosotros y no existía la necesidad de cumplir con el rito de la circuncisión. Veamos lo que nos dice Amós 9, 11 al 12. Amós 9, 11 al 12. Dice lo siguiente: en aquel día yo levantaré el tabernáculo de David, caído, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y edificarélo como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es llamado mi nombre posean el resto de Idumea y a todas las naciones, dice Jehová que hace esto. Ahí a eso se refiere el apóstol Santiago, que el llamado es para todos, no es para algunos. Cristo llama, pero Él escoge, pero el llamado es para todos. El llamado a que todos se conviertan al Señor Jesucristo sin poner obstáculos, como lo que estaban poniendo los fariseos y los falsos maestros en las iglesias de Judea, de Jerusalén y Antioquía. Veamos lo que nos decía Santiago en el versículo 13 al 17. Y después que hubieron callado, Jacobo, que es Santiago, respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón, que es Pedro, ha contado como Dios primero visitó a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Ahí tenemos claramente que Dios visitó a los gentiles. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y restauraré la habitación de David, que estaba caída, y repararé sus ruinas y las volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales llamado mi nombre, dice el Señor que hace todas estas cosas. Esa profecía estaba en Amós 9, 11 al 12, la que yo leí anteriormente, refiriéndose a todas las naciones, sin acepción. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es para todos. Entonces, este concilio de Jerusalén, que trajo tantos problemas a la iglesia debido a la cantidad de falsos maestros, el apóstol Pedro, que llegó a Jerusalén porque se lo mostró el Espíritu Santo cuando estaba en Antioquía, Pedro y Pablo llegaron allá a dar a conocer
lo que Dios decía en su palabra, que el Evangelio no tiene que cumplir ningún tipo de obras, ni ningún tipo de rito para recibir a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Muchos dicen, pero no puede ser tan fácil. Así es. El sacrificio de Cristo fue perfecto en la cruz. Nosotros hoy en día no tenemos que hacer nada, solo ser fieles a nuestro Salvador, solo servirle para la gloria de Él y no para nuestra gloria. Día a día debemos trabajar para hacer el trabajo de evangelización. Hoy en día estamos complicados con esta situación de la pandemia. No se pueden abrir los templos, no se puede estar mucho en las calles, pero ¿cuál debe ser nuestra labor? Orar diariamente por nuestros hermanos que están en problemas de salud, económico y de diferente índole. Orar por cada uno de ellos, orar porque muchos más lleguen a la salvación. Diariamente preocuparnos de aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Entonces, el resultado de este concilio de Jerusalén es que no había que hacer nada. Cristo había pagado todo. Finalmente, existen unas recomendaciones que están en dos partes, en dos versículos del capítulo 15, que dice, uno, el versículo 20, sino escribirles que se aparten de las contaminaciones de los ídolos y de la fornicación y de los ahogados de sangre. Esa era una carta que iba a ser enviada a la iglesia de Antioquía. ¿Ya? Y la recomendación que llega a esta iglesia y se les comenta y se les lee y que la reciben muy bien los hermanos, dice lo mismo que acabo de leer. El versículo 20, 29 nos habla de esta carta que se preparó primero en el versículo 20 y posteriormente es leída en el versículo 29 y que trata de lo mismo. Que dice que se abstengan de qué? De la contaminación de los ídolos, de comer cosas sacrificadas a los ídolos, que no lo hagan. También dice que se abstengan de la fornicación, relaciones sexuales extramaritales y de orgías, pero también está la fornicación de otro tipo de cosas, de animales ahogados en sangre, ya que deben abstenerse de eso. Esa es la recomendación que termina el concilio haciendo a los hermanos de la iglesia de Antioquía y a todas las iglesias por las cuales pasaba estos apóstoles. Es interesante conocer que primeramente no necesitamos absolutamente de nada para ser salvos. La salvación no es por ritos ni por obra. Yo, para ser salvo, no necesito hacer obras, porque las obras son consecuencias de agradecimiento por la salvación que nuestro Señor Jesús nos ha dado. Solo es por fe y es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo que somos salvos. Debemos recordar que en este concilio hubieron 4 hombres, 4 personas que son muy importantes y que estuvieron encabezando este concilio y que fueron el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, Bernabé, Santiago, los apóstoles y los ancianos. Cristo dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre
sino por mí. Nadie viene al Padre si no es por nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo es el único camino que encontramos para llegar al Padre. Es el único camino que encontramos para ser salvos. No hay otro. No están los senadores, no está el presidente de la República, no está el gran amigo, sino que solamente debemos confiar en nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos conduce a la salvación eterna. Que el Señor les bendiga en esta mañana a cada uno de ustedes. Vamos a terminar orando. Amado Dios, nuevamente, Señor, estamos agradecidos porque hemos podido, Dios, considerar un poco de tu palabra, un poco de lo que tú nos quieres decir a cada uno de nosotros sobre los falsos maestros, sobre las falsas doctrinas, de las cuales debemos tener mucho cuidado. No debemos recibir a los que traen estas malas noticias en nuestros hogares. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es clara. Y porque tu palabra, Señor, sabemos que llega a lo más profundo de nuestros corazones. Señor, bendice a nuestra congregación. Bendice a nuestra iglesia en Filadelfia. Te lo agradecemos todo por los medios preciosos de tu Hijo Jesús. Amén.